Bajo el pálido resplandor de la luna de otoño de 1899, las colinas que rodean Colorado Springs guardaban un silencio inquietante, roto únicamente por el lejano murmullo del arroyo y el crujido de la grava bajo las botas. Allí, apartado del bullicio urbano, se alzaba un recinto rodeado de alambradas y postes de madera, el misterioso laboratorio de Nikola Tesla, un lugar donde el porvenir parecía desvanecerse entre destellos eléctricos y susurros de teorías jamás divulgadas. Durante casi un año, Tesla trabajó día y noche en ese paraje, probando dispositivos que rozaban el límite de lo imaginado y borrando sin piedad cuadernos enteros ante el temor de que sus secretos cayeran en manos equivocadas. Desde su llegada en mayo de 1899, Tesla se instaló en una modesta cabaña donada por la municipalidad, junto a un extenso terreno que adaptó a su antojo. Rápidamente levantó una torre de maderas entrelazadas, su torre Wardenclyffe en miniatura, y colocó alrededor decenas de bobinas y generadores, aquellos artefactos alimentados por un generador de corriente alterna reclamado a la compañía eléctrica de Edison. Producían arcos eléctricos de varios metros, nubes de plasma danzando al aire libre y un zumbido que, según algunos vecinos, podía sentirse en el pecho. Tesla había llegado con la certeza de que la Tierra podía actuar como conductor gigantesco de energía. Quería probar su teoría de la energía inalámbrica a escala planetaria, y aquel valle de Colorado, raro en su altitud y en su falta de interferencias electromagnéticas, le ofrecía el escenario perfecto. Sus experimentos no eran meras demostraciones, buscaban enviar pulsos de alta frecuencia a través de la corteza terrestre, rebotándolos para iluminar lámparas o activar motores a kilómetros de distancia. En los primeros meses todo parecía avanzar según sus cálculos. Especialistas invitados por Tesla afirmaron haber captado señales experimentales a más de 10 kilómetros de distancia, y varias fábricas cercanas registraron fluctuaciones en sus medidores de voltaje. Sin embargo, a medida que los niveles de corriente subían, los fenómenos imprevistos comenzaron a manifestarse. Tormentas eléctricas estallaban de la nada, nubes oscuras se formaban sobre la torre y en un par de ocasiones los aparatos mismos estallaron en chispas, enviando fragmentos ardientes contra el cielo nocturno. Fue entonces cuando Tesla empezó a mostrarse reservado. En vez de seguir anotando cada observación en sus cuadernos, comenzó a borrar páginas enteras al amanecer bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Aquellos manuscritos que minutos antes detallaban nuevos inventos para la propulsión atmosférica y la comunicación subterránea terminaban reducidos a cenizas en una pequeña chimenea improvisada. Solo conservó unos pocos apuntes cifrados, escritos en tinta invisible, legibles únicamente con calor suave o con un ácido diluido en agua de manantial. La población local, intrigada, empezó a hablar de rayos fantasmas y de señales que recorrían el valle sin cables. Algunos granjeros decían que en noches claras podían escuchar un pitido constante y ver destellos verdosos en lo alto de la colina. Cuentan que un grupo de trabajadores trató de acercarse a la torre a medianoche y sintió un calor intenso y un hormigueo extraño en la piel, suficiente para obligarlos a retroceder. Cuando al amanecer volvieron con un ingeniero de la compañía eléctrica, hallaron la verja arrancada, varias bobinas destruidas y en el suelo extrañas huellas circulares impresas en la tierra, como si una rueda gigante hubiera rodado sobre el pasto. Dentro del laboratorio, Tesla no se detenía. Logró transmitir un pulso de alta frecuencia que activó un banco de lámparas en el pueblo cercano, pero apenas tuvo tiempo de celebrar. Su equipo empezó a funcionar de forma errática. Los generadores vibraban con tal intensidad que las vigas de madera crujían y un temblor imperceptible sacudía las ventanas de la cabaña. Fue en esa coyuntura cuando Tesla mencionó por primera vez la posibilidad de que su máquina hubiera despertado algo dormido bajo la superficie. No precisó a qué se refería, pero varios de sus ayudantes más cercanos afirmaron haberlo visto mirar al suelo con auténtico miedo, como si el valle entero hubiera cobrado vida y le estuviera respondiendo. En julio, una tormenta de proporciones violentas se abatió sobre Colorado Springs. La torre se iluminó con miles de relámpagos internos proyectando destellos parecidos a auroras boreales. Un rayo directo atravesó la estructura y alcanzó el generador principal, reduciéndolo a cenizas y causando un apagón en toda la región. Al día siguiente, el laboratorio estaba lleno de alambres retorcidos y madera chamuscada. Tesla, sin embargo, relató a los periódicos que se trataba de un espectáculo natural amplificado por sus propias ondas, y evitó admitir que el equipo hubiera sufrido daños irreparables. Fue tras aquel incidente que decidió limitar sus anotaciones a fragmentos sueltos. Quienes trabajaban con él describen un cambio. Tesla, antes afable y locuaz, se volvió silencioso, esquivo ante cualquier pregunta sobre sus objetivos finales. Con frecuencia lo veían de pie ante un gran diagrama pintado con tiza en la pared, trazando líneas y curvas que parecían representar circuitos imposibles, o planos de una esfera cubierta de filamentos. Guardaba esos croquis bajo llave
y explotaba ante el intento de alguna mirada indiscreta. En septiembre, Tesla invitó a un grupo de ingenieros británicos y franceses a inspeccionar sus avances. Durante la visita encendió un pequeño transmisor que generó un zumbido profundo y de pronto una serie de destellos se dispersó por los alrededores. El líder de la expedición escuchó un eco metálico, como si enormes campanas subterráneas hubieran repiqueteado. Según sus palabras divulgadas años después, aquello no provenía del viento ni de algún aparato visible, sino de algo bajo la tierra, vibrando al compás de las corrientes. Convencido de que había alcanzado un umbral peligroso, Tesla canceló todos los experimentos mayores y empezó a desmontar partes del equipo. Incluso desenterró cables enterrados y quemó bobinas suplementarias que consideraba innecesarias o prohibidas. Pronto, el laboratorio quedó reducido a un conjunto de pilas de madera y metal con tan solo una veintena de dispositivos básicos funcionando para pruebas menores. En octubre, antes de su partida, Tesla realizó dos acciones inesperadas. La primera, selló la cabaña con un cerrojo especial, prohibiendo la entrada a cualquiera tras su marcha. La segunda, enterró un pesado cofre en un punto exacto del terreno cubierto por tierra y rocas, dejando como única marca una estaca con una runa extraña tallada. Después, sin dar explicaciones, se marchó en un tren nocturno hacia Nueva York, llevando consigo una maleta desgastada y un maletín repleto de papeles envueltos en paños de seda. Cuando semanas más tarde sus asistentes intentaron reabrir la cabaña para catalogar el material, descubrieron que el cerrojo había desaparecido y que la puerta lucía marcas de cincel. El cofre, en cambio, ya no estaba. Los rastros de excavación indicaban que alguien había intervenido, quizá pasados curiosos, quizá agentes de algún gobierno. Nadie supo qué contenía aquel cofre ni a dónde fue. Con el laboratorio abandonado, la empresa eléctrica reclamó el terreno, destruyó los artefactos visibles y vendió la madera a un aserradero local. Los restos de los generadores quedaron cubiertos de maleza antes de oxidarse por completo. El valle recuperó la calma. Sin embargo, las historias de ruidos subterráneos y luces en la noche persistieron durante años. Varias décadas después, un grupo de historiadores halló en el archivo Tesla una referencia a un manuscrito C, fechado en octubre de 1899. Un documento que describía una teoría de resonancia terrestre con ecuaciones incomprensibles y diagramas de esferas giratorias. El manuscrito no aparece en el catálogo original de sus papeles y nunca ha sido encontrado. Se especula que Tesla lo llevaba consigo cuando abandonó Colorado. La leyenda del laboratorio secreto creció al compás de esas piezas faltantes. Algunos ufólogos afirmaron que Tesla había contactado con inteligencias extrañas mediante pulsos eléctricos y que borró sus notas para evitar una invasión psíquica. Otros ingenieros, al estudiar sus pocas patentes de aquel periodo, descubrieron lecturas inusuales en las corrientes, valores que, de confirmarse, sugerirían la posibilidad de transmitir información a través de la Tierra, más allá de cables y antenas. A día de hoy, el lugar exacto donde se alzó el laboratorio se identifica con un mojón solitario junto a un sendero de montaña. Quienes visitan el sitio aseguran sentir cambios repentinos de temperatura y notar un leve zumbido en los oídos si se detienen en silencio. Un grupo de investigadores modernos realizó mediciones en la frecuencia Schumann y detectó picos inusuales, aunque no lo suficientemente consistentes para afirmar nada concluyente. El misterio persiste. ¿Qué encontró Tesla durante aquellos meses de experimentos salvajes? ¿Qué ideas guardó con recelo y cuáles consideró demasiado peligrosas para compartirlas con el mundo? Quizás sus apuntes borrados contenían la clave para una nueva forma de energía, ¿o acaso revelaban una vía de comunicación que aunaría la conciencia humana con las vibraciones de la Tierra? Lo único cierto es que en Colorado Springs, Tesla estuvo más cerca que nunca de tocar la frontera entre lo posible y lo desconocido, y que su torre, aunque ya no exista, aún proyecta una sombra eléctrica sobre el valle, invitando a los curiosos a indagar en los restos de una ambición por dominar las fuerzas ocultas bajo nuestros pies.